Vamos a ver la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4, y hoy estaremos leyendo del versículo 12 al 17. Dice así la palabra del Señor. Mateo 4, 12 al 17, como sabéis, estamos predicando expositivamente y secuencialmente el libro de Mateo. La idea es hacer todo hasta el Sermón del Monte, hasta que finaliza el Sermón del Monte en el capítulo 7. Pero para llegar al Sermón del Monte era muy importante entender el contexto de dónde viene el Señor Jesús y por qué predica lo que predica y a quién le predica. Y hoy estamos en el 4, 12 al 17, dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Querida Iglesia, sin duda el avance del reino de los cielos en el mundo, el avance del Evangelio va a tener mucha oposición en este mundo de tinieblas. Eso es indudable, no solamente porque la palabra nos da testimonio de eso, sino porque lo vivimos constantemente en nuestras carnes, en nuestro entorno. Vemos de forma inequívoca cómo el Evangelio es totalmente opuesto a la cosmovisión de este mundo, y los principios de la palabra de Dios y del reino perfecto de Dios son perseguidos, tratan de ser silenciados, son condenados por este mundo de tinieblas. Va a haber oposición hacia la Iglesia. Este mensaje o esta porción de la Escritura empieza así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Ahora, después de ser tentado en el desierto, después de que el ministerio de Jesús empezara con poder y gloria, siendo respaldado por el Espíritu y el Padre anunciando que en Él se complacía, después de haber vencido al diablo en el desierto y derrotado cada una de las tentaciones, ahora a Jesús le llega la noticia de que su primo, y según sus propias palabras, el mayor de los profetas que ha habido nunca, ese estaba preso. Justo al iniciar su ministerio, Juan el Bautista es apresado. Y esa noticia sin duda debió ser dura para Jesús. Debió ser una jarra de agua fría, humanamente hablando. El hombre que Dios había enviado para romper 400 años de silencio por su parte. Recordemos que Dios había profetizado en el libro de Malaquías y había estado desde el libro de Malaquías, desde que le habló al profeta, al último profeta del Antiguo Testamento, hasta que aparece Juan, 400 años guardando silencio. No había voz profética en Israel, no había nadie que hablara por boca del Señor. Y ahora ese hombre que había sido enviado por Dios para traer el mensaje de Dios de nuevo al mundo, ese hombre había sido encarcelado. El que debía ser el precursor del Mesías, y ese Mesías que iba a liberar el pueblo de Israel, ese profeta había sido injustamente preso para ser silenciado. Así que Dios había vuelto a hablar, pero el hombre no podía soportar su voz y se esmeró en que Dios guardara de nuevo silencio. Y muchas veces somos así. ¿Cuántas veces nos comportamos de esa manera? Le pedimos al Señor que nos hable y cuando nos habla le queremos volver a cerrar la boca. Porque sencillamente no nos gusta lo que nos dice. Lo que nosotros queremos es que Dios nos diga lo que nosotros queremos oír. Pero cuando Dios habla, habla con verdad. Habla con justicia, habla con imparcialidad, habla con cabalidad. Él no le regala los oídos a nadie. Él te mira, te juzga, te escudriña y te dice quién eres tú, te dice quién es Él y te dice cómo tienes que vivir. Y ahí no hay medias tintas. Con el santo y el justo no se juega.
sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Juan el Bautista, el profeta de Dios, el que había de preparar camino para el Mesías, había sido encarcelado. El texto que nos ocupa no nos cuenta la razón por la que Juan fue encarcelado, pero en otras partes de las Escrituras sí que lo vemos. Y nos relata la historia de cómo Herodes, el tetrarca, apresó al profeta y lo hizo porque, o en parte, todo ocurrió por Juan estaba amonestando continuamente a Herodes por tener a la mujer de su hermano. Y no me quiero detener mucho aquí porque el texto este no nos ocupa, pero hay una escena en la que Herodes, embriagado de lujuria, le promete a la esposa, al amante, que haría lo que ella quisiera, porque ve a su hija Salomé bailando y le agrada a sus ojos. Y esta mujer impía, esta serpiente, lo que le dice a Herodes es que quiere la cabeza de Juan el Bautista. Así que no solamente al final a Juan lo encarcelaron, sino que lo mataron. Juan estaba en la cárcel por decir la verdad. Juan estaba en la cárcel por no callarse delante de las autoridades, por no amedrentarse delante de los hombres y ser fiel al mensaje de Dios. Querido hermano, querida hermana, si eres fiel a lo que Dios dice, vas a sufrir persecución. El mundo te va a aborrecer. Es una promesa de Jesús. De hecho, voy a decir más. Si en tu vida cristiana no te ves nunca en la situación de que el mundo te aborrece, yo te puedo garantizar bíblicamente que algo no anda bien en tu cristianismo, en tu comunión con Dios y en tu fidelidad al Evangelio. Porque este mundo aborrece todo lo que viene del cielo. Así que el Bautista había amonestado públicamente a Herodes y ahora estaba encarcelado. Y además las Escrituras nos cuentan que la popularidad del Bautista justo antes de ser encarcelado en esa zona de Jerusalén había sido acrecentada, se había intensificado y eso había generado en la zona religiosa, en el centro religioso de Jerusalén, muchas tensiones políticas, sociales. Juan el Bautista estaba siendo una molestia para las autoridades en Jerusalén y estaba siendo duramente perseguido. De manera que la situación en las cercanías de la capital era muy tensa y era peligrosa, y puede ser que ese fuera uno de los motivos por los que Jesús no iniciara su ministerio y no se dirigiera a la capital, a la capital de Israel, que es Jerusalén, donde estaba el templo, donde se supondría que el Mesías debería empezar su obra libertadora del pueblo. Y el texto nos relata que Jesús, en lugar de ir a Jerusalén, donde estaba el meollo del asunto, el Señor fue hacia Capernaum. Ahora, a mí me gusta cuando la Biblia empieza a hablar de ciudades y de lugares donde las cosas se mueven, me gusta mirar mapas, porque si no, no me entero de lo que me está diciendo. Y cuando la palabra dice algo es por algo. ¿Amén? La Escritura no nos da un detalle sin que eso tenga importancia. Yo os he puesto un mapa detrás de la guía para que veáis lo lejos que queda Jerusalén de Capernaum. Capernaum está en el norte, cerca del mar, o a orillas del mar de Galilea. Y Capernaum era una ciudad muy poblada, situada al norte de Israel, y se trataba de un lugar comercial muy transitado. Pero lo curioso del caso es que esa ciudad se ubicaba en la frontera, en el norte de Israel, con las civilizaciones paganas. En tiempos de Jesús estaban los fenicios, otra gente por allí, por lo que había soportado muchas tensiones con los imperios enemigos, muchos. Esa ubicación también había propiciado que las gentes de esa zona absorbieran muchas tradiciones de las culturas colindantes, muchas tradiciones. Era una zona muy paganizada. Y llama la atención que Jesús se estableciera ahí como centro neurálgico de sus operaciones ministeriales para iniciar su labor en la tierra, que escogiera esa ciudad y no su ciudad de origen, que estaba a unos kilómetros un poquito más al oeste, que es Nazaret. El texto mismo dice que pasando de largo, dejando Nazaret, él fue a Capernaum, es decir, que se instaló en Capernaum, una ciudad marítima, una ciudad fronteriza con las regiones paganas. Y ahora, ¿por qué Jesús haría esto? Bueno,
el Evangelio de Mateo nos revela el porqué, y el motivo que nos dice principalmente Mateo, que nos explica el Señor a través de su palabra, es que Jesús tomó esa decisión por una cuestión profética. Dice el versículo 13, y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. El Evangelio de Mateo, si lo leemos, veremos cómo es muy insistente en advertir que toda la vida de Jesús se desarrolló en función de las profecías mesiánicas. Continuamente Mateo está aludiendo a esto, para que se cumpliese la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Mateo está muy preocupado para que el lector, que en su origen eran principalmente judíos, que debían conocer el Evangelio, entendieran que en Jesús se cumplían todas las profecías que apuntaban al Mesías en el Antiguo Testamento. Toda la Escritura habla de Jesús. Jesús mismo en el Evangelio de Lucas capítulo 24 dice, todas las Escrituras dan testimonio de mí. Jesús es el centro, es el personaje principal, es el verdadero protagonista de toda la Biblia. Toda la Biblia habla de quién es Jesús y de lo que Jesús ha hecho para salvar a la humanidad. Todo apunta a Él y todo da testimonio de Él. Ya en esta ocasión Mateo se estaba refiriendo a una profecía que se encontraba en Isaías capítulo 9. Ahora, para comprender bien a lo que se refiere Isaías en el capítulo 9, tenemos que entender un poco el contexto. En el tiempo de Isaías tenemos que leer un poco de lo que ocurría en ese momento, trasladarnos a unos 700 años antes de la época de Jesús. Y cuando leemos Isaías, nos encontramos con que el pueblo de Israel estaba totalmente sumido en una condición de pecado y de rebelión contra Dios, y estaba peligrosamente amenazado por la invasión de los asirios, de un pueblo pagano y feroz. Y leemos el libro de Isaías y nos encontramos con que por medio del profeta Dios advirtió al pueblo a temerle a Él, y Dios le reveló que Él es Dios mismo el que tiene el control sobre todas las circunstancias que ocurren en el mundo. Dios es el que iba a enviar al ejército asirio como juicio por el mal que estaba perpetuando Israel contra Dios. Así que era Dios admonestando al pueblo de que debían volverse a Él porque habían pecado. Pero el pueblo de Israel no quiso atender a la voz del Señor, y el juicio de Dios sobre su pueblo impenitente era cuestión de tiempo. En ese contexto, Isaías escribe lo siguiente en el capítulo 8, versículo 20 al 22, dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Sin duda esto es un texto desgarrador. Es un texto que debe compungir el corazón. El pueblo de Dios iba a ser brutalmente conquistado por una nación pagana, una nación cruel, a modo de juicio de Dios a causa de sus continuos pecados. Israel estaba en grandes tinieblas e iba a ser sumida en angustia y en oscuridad. Y en ese fatídico contexto, en ese panorama horrible en el que el profeta Isaías está decretando ese juicio inminente de Dios, es donde aparece el capítulo 9 al que se refiere Mateo, que abre una luz de esperanza. Y dice así dice así Isaías, capítulo 9, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria a Dios.
Dios prometía que finalmente Israel sería rescatado de las tinieblas y Dios lo haría manifestándose en gloria, no en el centro neurálgico donde estaba la tradición religiosa, sino que lo haría en tierras lejanas, donde está Zabulón y Neftalí, en la frontera del reino, lejos de lo que se podría haber esperado. Dios no iba a traer su luz principalmente a través o desde Jerusalén, sino que lo haría desde la frontera, desde tierras lejanas. Desde donde está Zabulón y Neftalí, donde están esas regiones que vieron grandes tinieblas, donde estaba justamente la frontera que iba a ser conquistada por los asirios, el primer frente de batalla, el lugar donde más expuesto estaba el pueblo a sufrir la mezcla con los pueblos paganos. Desde allí el Señor iba a manifestar su luz. Mateo atribuye el cumplimiento de esa profecía al inicio del ministerio de Jesucristo. La luz del mundo había llegado y esa luz se empezaba a manifestar en esas regiones alejadas del centro de adoración del judaísmo. La luz del mundo por fin había llegado a iluminar las tinieblas en las que seguía ese pueblo contumaz y rebelde. La esperanza se abría paso entre la amargura y el pesar de un pueblo perdido y dominado por un imperio cruel. Jesucristo, el Hijo de Dios, había entrado en escena. Las profecías se estaban cumpliendo y ya nada iba a ser igual que antes. Ahora, al igual que Israel en tiempos de Isaías, ahora Israel se encontraba en una situación muy delicada. Se encontraba siendo dominada por un pueblo o por un imperio enemigo. Y ese imperio era el Imperio Romano, el que tenía el control sobre la tierra de Palestina. Y por tanto, si la liberación que esperaban o que se hubieran esperado los judíos en tiempos de Isaías era que las tinieblas era que iban a ser gobernados por los asirios y que Isaías prometía que vendría un liberador y que Dios los restauraría y traería luz de las tinieblas, ahora en la situación en la que estaba Israel, en esa situación de esclavitud o más que de esclavitud, de yugo del Imperio Romano, lo que cabría esperar es que esa liberación se hubiera dado por una liberación política. Porque Dios hiciera algo y echara a los romanos de allí y les diera bendición terrenal a esa nación que había perdido su gloria. Lo que cabría esperar, si las tinieblas y la amargura es que va a venir un pueblo pagano a conquistarnos y hacernos la vida imposible, Dios mío, la liberación tiene que ser que tú me quites el problema y que entonces yo empiece a ser libre otra vez. Si las tinieblas consistían en ser oprimidos por el pueblo enemigo, la luz debería ser que un libertador les devolviera esa gloria nacional que añoraban. Pero eso no es lo que nos relata Mateo. Porque lejos de empezar una revolución militar, lejos de empezar una revolución política, la luz del mundo empezó su ministerio de liberación de una forma totalmente diferente. Y lo que nos llama mucho la atención es que lo primero que hizo la luz del mundo cuando vino a este mundo de tinieblas fue predicar. Dice el texto que entonces Jesús empezó a predicar. Gloria al Señor. Iglesia, en la actualidad nos ha tocado vivir en una sociedad que se le denomina sociológicamente hablando una sociedad posmoderna. Una sociedad que rechaza cualquier valor absoluto. Una sociedad que reclama el derecho absolutista de declarar que todo es relativo. Vivimos en una sociedad que está cansada de las religiones, que está cansada de los discursos moralistas y vivimos en un entorno en el que molesta que alguien proclame tener la verdad con V mayúscula. Vivimos en un momento en el que nadie quiere escuchar sermones, en que la gente está cansada de los discursos y que nadie le permite a nadie que se entrometa en sus creencias personales. Vivimos en la época de la Hakuna Matata. Vive y deja vivir. Mira, a mí no me comas la cabeza, tú piensa lo que quieras, que yo seguiré pensando lo que a mí me parezca bien. Vivimos en la época de debemos ser tolerantes con todo el mundo porque al fin y al cabo todas las religiones dicen lo mismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa canción?
Y en medio de este entorno de relativismo moral, de que no hay una inquietud y un atisbo por llegar a la verdad, que se comprende que la verdad simplemente es algo abstracto que no existe y que depende de la emocionalidad y de los gustos de cada uno, en este momento en el que se están poniendo en tela de juicio valores tan evidentes como que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer, en medio de este entorno la tentación para la Iglesia está servida. La Iglesia no debe predicar un mensaje absolutista y excluyente. La Iglesia lo que debe hacer es mostrar amor, lo que sea que consideren ellos que es amor, y aceptar a todo el mundo tal como el mundo es. Y bajo esta premisa, no molestemos a la gente con un mensaje que les haga sentir mal. No le digamos a la gente cómo tiene que vivir. Mira, ¿sabes qué debemos hacer? Debemos predicar con el ejemplo. Debemos dar amor como Winnie the Pooh y esperar a que la gente nos regale miel, porque este mundo en verdad es maravilloso. Lo que pasa es que no lo sabe. Así que no debemos juzgar a los demás. Y muchos se atreven a decir que esa era la misma actitud de Jesús. Que Jesús era como una especie de happy flower, osito de peluche que iba abrazando a todo el mundo y aceptando a todo el mundo como, ¿tú qué? ¿Tú que eres un adúltero? No pasa nada, sigue con tu vida. Tú eres un hombre y te gustan los hombres, tranquilo, todo el mundo cabe en el reino de los cielos. Que tú estás mintiendo o estás defraudando de Hacienda, pero en verdad lo haces porque quieres un bien para tu familia. No te preocupes, yo soy un Dios guay. Y no se te ocurra meterte en la vida de nadie porque Dios es amor. Muchos se atreven a decir que esta postura superficial, egoísta, maquiavélica, que no tiene nada que ver con la santidad y el amor de Dios, era la postura de Jesús. Pero esta postura no puede estar más alejada de la realidad bíblica. La Biblia no nos cuenta eso. Lo cierto es que Jesús sí estuvo con pecadores. Es que Jesús sí abrazó al que estaba en pecado, sí. Jesús sí que miró con lágrimas a la mujer adúltera, sí es verdad. Jesús sí es verdad que se iba a los leprosos y los sanaba, es verdad que daba vista a los ciegos, es verdad que alimentaba a la multitud y tenía compasión de la multitud y los veía como ovejas que no tenían pastor. Es verdad que mi Señor es compasivo. Pero lo que la Biblia nos dice es que principalmente Jesús fue un predicador. Y no solamente un predicador cualquiera, sino que fue un predicador que hacía declaraciones absolutistas y que proclamaba a los demás lo que tenían que hacer y lo que tenían que creer de manera tajante. A Jesucristo no lo crucificaron por sanar llagas. A Jesucristo lo crucificaron por decir la verdad. Cuando la luz vino al mundo y empezó a manifestarse, no lo hizo abrazando a todo el mundo y aceptando a todo el mundo tal como era, sino que lo hizo predicando un mensaje radical. El pueblo de Israel estaba en oscuridad. Y no lo estaba principalmente porque el Imperio Romano los estaba subyugando. No, mira, si de repente el Imperio Romano hubiera levantado las tropas y se hubiera ido de Palestina, el pueblo de Israel hubiera seguido teniendo el mismo problema, porque el verdadero problema del pueblo no era que hubiera un imperio que los estuviera dominando. El verdadero problema del pueblo era un problema espiritual. Su problema era las tinieblas espirituales que tenían. Ellos habían abandonado al Dios vivo en tiempos de Isaías y ellos seguían abandonando al Dios vivo en tiempo de los romanos. Esa era su verdadera ruina, no tener a Dios como su rey. Y ahora Jesús estaba empezando a arrojar luz sobre ese oscuro paisaje. Y lo hacía por medio de la predicación de un mensaje sencillo, profundo, que va a la raíz y que lo pone todo patas arriba si lo entiendes correctamente. Yo te pido, por favor, ahora, que tú le pidas hacia ti mismo al Señor, que te haga estar muy atento espiritualmente a lo que vamos a decir aquí. Porque la forma en la que tú respondas a lo que Jesús predicaba marcará tu destino eterno. Jesús se para en tierra de Zabulón y de Neftalí, en Capernaum. Y yo me lo imagino llegando a la ciudad, poniéndose, no sé, por ejemplo, en la plaza, un lugar transitado, mucho comercio.
tomando algún lugar alto para que se lo oyera, mirando a la multitud y elevando la voz para decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo quiero desgranar brevemente el contenido de esto. Lo primero que dice Jesús es: arrepentíos. La primera cláusula del mensaje de Jesús es un llamado al arrepentimiento. La palabra griega que utiliza Mateo para hablar de lo que dijo Jesús, que es arrepentimiento, es metaneo, que significa literalmente cambio de mente. Puede también traducirse como cambiar el pensamiento o reconsiderar. Y mira, la palabra arrepentimiento en nuestro entorno ha cobrado un significado un poco diferente, dada la superficialidad en la que vivimos. Cuando hablamos hoy en día de arrepentimiento, no nos estamos refiriendo exactamente a lo que Jesús quería decir. En la actualidad, cuando alguien dice que está arrepentido, simplemente nos quedamos con la idea de que él está apenado por algo que ha cometido y que lamenta algo que ha hecho. Por ejemplo, alguien que golpea a su mujer, que la hiere, después sufre las consecuencias y viene llorando, pidiendo perdón, y decimos: bueno, él se ha arrepentido, vamos a perdonarle. Y en un sentido es cierto que el arrepentimiento bíblico contiene un pesar en el corazón por la maldad cometida en el pasado. El que se arrepiente llora su pecado, eso está clarísimo. Si tú no te dueles por lo que has hecho, es que no te has arrepentido. Cuando alguien se arrepiente, debe sentir un profundo dolor por su maldad. Thomas Watson decía que el hombre arrepentido es como el soldado herido. Va al cirujano para que le cure las heridas. Se las muestra y dice: mira, este soy yo. El arrepentimiento no da lugar a ninguna hipocresía ni a ninguna máscara. Es verte a ti tal como eres y presentarte a Dios tal como Él te ve. Pero el término que usa Jesús no habla principalmente de eso, sino que habla de un cambio profundo en nuestra forma de pensar. Jesús se refiere a una transformación en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de entender el mundo, en la manera en la que uno ve las cosas. El arrepentimiento bíblico habla principalmente de un cambio de dirección en nuestra vida. No se trata simplemente de lamentar algo que se ha hecho mal, sino de empezar a pensar diferente, ya que nuestros afectos e intereses sean transformados para empezar a vivir de una forma totalmente diferente. Como sabéis, tenemos un pequeño, ahora viene otro. No sé qué va a ser la casa con dos, ya va a ser una locura de bendición. Y mi niño, que tiene 3 años, a veces se porta mal, a veces la lía, y entonces él, cuando hace algo malo, y yo lo veo, lo descubro, lo miro, él ya sabe lo que va a venir. Y cuando la madre o yo, Nerea o yo, vamos a disciplinarle, él ahora ha cogido una táctica para que no le riñamos, no le castiguemos. Él lo que hace, él sabe que ha hecho algo mal y lo que hace es ir corriendo hacia cualquiera de los dos. A mí me lo suele hacer más porque me vence, tengo que reconocer, orad por mí, porque lo que hace es decir: no, perdón, me abraza y me empieza a dar besos. Y puede estar media hora dándome besos. Claro, ¿qué haces? Cuando un niño de 3 años se te pega al cuello que no lo puedes soltar y te empieza a besar, tú estás enfadado, pero a los 5 segundos se te pasa y es un problema. Porque él está aprendiendo el mecanismo de la manipulación emocional. La pregunta es: ¿ese pesar y ese lamento en mi hijo provienen de una comprensión profunda de su pecado? ¿Proviene de un cambio de pensamiento acerca de lo que ha hecho? ¿Él realmente sabe que lo que ha hecho está mal y ese arrepentimiento se transmitirá en un cambio de dirección? ¿O simplemente su actitud viene de saber que lo que ha hecho tiene consecuencias y no quiere enfrentarse a las consecuencias de sus actos? Evidentemente lo que mi hijo comprende es que la ha liado y ahora viene la consecuencia y él no quiere atravesar eso, entonces lo que hace es comerme a besos porque sabe que eso lo libra de pasar el trance. En este caso, mi hijo no estaría obedeciendo a Jesús, él no se estaría arrepintiendo. Esto no es arrepentirse. Un caso claro en la Biblia de arrepentimiento, un buen arrepentimiento y un mal arrepentimiento, es el de Pedro y Judas. Vemos como Pedro, después de un alarde de espiritualidad, a Jesús le dice: yo a ti no te voy a negar jamás,
yo voy a ir contigo hasta el fin del mundo. El Señor le dice, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y evidentemente pasan las horas y Jesús niega a su Señor 3 veces. Y cuando, Pedro niega a su Señor 3 veces. Y cuando Pedro es consciente de la traición que acaba de cometer, dice la palabra que él lloró amargamente. Ahora, Pedro vio su maldad, Pedro entendió su traición, Pedro entendió su pecado, y lo que hizo Pedro fue arrepentirse entendiendo lo que había hecho mal y cambiando de dirección. ¿Cómo lo hizo? Confiando en la gracia de Dios y corriendo a los brazos del Salvador que acababa de negar. Eso es arrepentirse. Yo no lo conozco, me arrepiento, yo doy mi vida por él. Ese cambio. Sin embargo, Judas, el traidor de traidores, el que vendió a su maestro por 30 míseras monedas de plata, cuando él entendió que lo había hecho mal, dice la palabra que fue otra vez al Sanedrín y quiso devolver las monedas. Él lamentó su pecado. Él estaba consciente de su maldad. Pero cuenta la palabra que después de haber devuelto las monedas, él se fue, y lo que dice la palabra es que él se ahorcó. De manera que Judas se arrepintió, pero él no cambió de mente, él no comprendió quién era Jesús y no confió en su gracia y en su amor para ir a sus brazos en busca de perdón, sino que siguió en su orgullo, y su orgullo le costó un pecado horrible. Mira, existe una clase de arrepentimiento que no te va a salvar. Y te diré cuál es ese arrepentimiento. Se trata de un arrepentimiento orgulloso y egoísta, del arrepentimiento de Judas. Y eso sucede cuando alguien lamenta su pecado, pero fíjate, lo lamenta por el hecho de no soportar haber caído tan bajo. Hay personas que lloran amargamente por su maldad, pero lo hacen porque no pueden concebir la idea de haber fracasado o haber perdido lo que antes amaban. El hombre que le pegaba a su mujer ahora viene pidiendo perdón. La mujer le perdona y a la semana vuelve otra vez a pegarle un palizón. No estás arrepentido. Lo que te pasa es que te amas tanto que no soportas la idea de haber perdido aquello que tenías y muestras dolor por haber caído tan bajo, pero no ha habido una transformación en tu corazón. Hay personas que piden perdón porque no quieren dejar de ser amados. Hay personas que piden perdón porque no quieren dejar de tener lo que antes tenían. Hay personas que se quieren tanto que no pueden soportar la idea de verse de forma tan baja. Y lloran, y los ves quebrantados. Pero esas personas no tienen ningún pesar en su corazón por haber ofendido al Dios Santo. Y esas personas no van en busca de su gracia salvífica y de su abrazo amoroso, en busca de su agrado y su sonrisa. Esas personas no descansan en el corazón de Dios. Esas personas no están interesadas en tener paz con su Creador. Ellos siguen sin creer que ellos merecen el infierno, siguen sin considerar que ellos deberían haber estado en esa cruz y que Jesús nunca debería haber estado allí, y que ellos siguen sin considerar que los que deberían haber estado clavados en ese madero son ellos. Se trata de personas que se arrepienten por lo mucho que se aman a sí mismas. Y esa clase de arrepentimiento que no pone su fe y confianza en Jesús es un arrepentimiento para muerte. ¿Y sabéis por qué? Porque es un arrepentimiento que continúa en la misma tendencia que originó el pecado. El pecado se originó porque ese individuo se miró a sí mismo en lugar de mirar a Dios. Y ese arrepentimiento falso sigue haciendo lo mismo, mirarse a sí mismo en lugar de mirar a Dios. ¿Tú quieres tener paz con Dios? Deja de mirarte a ti y mira a Cristo y descansa en Él. El arrepentimiento que predicó Jesús era un arrepentimiento radical, un arrepentimiento que realmente trae salvación, un arrepentimiento para vida, dice el apóstol Pablo, del que no hay que arrepentirse. Un arrepentimiento que da descanso al alma tribulada y que trae salvación. Un arrepentimiento que comporta un cambio absoluto de tus afectos y que se evidencian en un cambio de dirección en tu vida. Una transformación absoluta que va a llevar a las personas a querer dejar de estar en tinieblas para empezar a caminar en la perfecta luz de la ley de Dios. Ese es el arrepentimiento del que hablaba Jesús. Ahora,
Si el principio del mensaje de Jesús no era lo suficientemente contundente, la razón que Él mismo da para llamar a la gente al arrepentimiento no es menos intensa. Él dice que el pueblo de Israel debía cambiar de rumbo porque el reino de los cielos se había acercado. Gloria a Dios. El reino de los cielos no es otra cosa que el reino de Dios. El Señor Todopoderoso se había acercado a este mundo de tinieblas y Dios lo había hecho enviando a su Hijo a habitar entre nosotros y a proclamar un mensaje de salvación. Y para comprender esto correctamente debemos regresar un momento al origen de las cosas. Para comprender correctamente a qué se está refiriendo Jesús con decir que el reino de los cielos se ha acercado, permitirme que viaje un momento al Génesis, al principio de todas las cosas. Dice la Biblia que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y que en ese lugar perfecto en el que no había pecado, Dios puso al ser humano para que gobernara el mundo y para que representara a Dios en la tierra. Y eso era el reino de Dios, el pueblo de Dios, que era el hombre en el lugar de Dios, que era el mundo que había creado, gobernado y disfrutando de la bendición de Dios. Pero el ser humano, estando en ese reino de forma malvada, él decidió dar un golpe de estado a ese reino. Él decidió rebelarse contra la autoridad perfecta, benevolente y amorosa del rey de ese reino y decidió imponer su voluntad desobedeciendo su mandato. Y cuando Adán pecó contra Dios y desobedeció su autoridad, la consecuencia solamente podía ser que el rey soberano de ese reino echara fuera a las tinieblas del mundo a ese desertor malvado que había traicionado su confianza. Desde ese momento el ser humano ha tenido lo que el ser humano ha querido, un reino de tinieblas gobernado por el mismo hombre débil, flacucho, insignificante y con el corazón torcido y dirigido por el mismo diablo. Por lo tanto, este mundo está maldito desde que el ser humano decidió separarse de su Creador. Empezábamos este mensaje diciendo que el Evangelio va a tener oposición. La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. Y Dios en su perfecta justicia y santidad no podía tener relación con el hombre caído, no podía estar en paz con este reino de tinieblas. Desde que el primer hombre cayó, este universo permanece en una guerra cósmica entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y si las cosas quedaran así, y ese rey perfecto y santo que habita en luz inaccesible, ese rey de gracia, ese rey amoroso, castigara a este mundo de tinieblas por su maldad, ese rey estaría siendo perfectamente justo y bueno. Él no ha sido el que ha decidido que tú te vayas a hacer lo que te dé la gana y te pongas en contra de tu Creador bueno. Así que ahora tú vas a pagar tus consecuencias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora Dios no ha dejado de venir en busca del hombre. Ahora el reino de los cielos se había acercado a este reino de oscuridad para traer bendición al mundo. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se había encarnado para manifestar el reino de los cielos. Y en esa línea Isaías, un poco más adelante de la profecía que hemos leído antes, también apunta cuando dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Ese niño que nacería, ese hijo que nos sería dado, ese que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, ese finalmente había llegado al mundo para abrir una luz de esperanza. Ese del que hablaba Isaías era el mismo que estaba predicando en ese momento a las regiones del norte de Israel y que estaba diciéndole al gentío: arrepentíos porque el reino por fin ha llegado a vosotros. Ese es Jesucristo. Ese reino no iba a ser establecido todavía, solamente se había acercado. Se había acercado en la persona de Jesús. Y el mismo Jesús estaba siendo el portador del mensaje que reconciliaba un reino con el otro. La buena noticia es que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Por lo tanto, ahora,
sabiendo que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Nosotros debemos volvernos de nuestras rebeliones, arrepentirnos de nuestros pecados y empezar a vivir una vida centrada en honrar y glorificar a nuestro Creador. Amén. Mira, en los tiempos de Isaías, y con esto quiero ir terminando, el pueblo de Israel tenía muchos problemas. Cada persona tenía sus circunstancias, iban a ser conquistados por un pueblo enemigo, estaban en momentos de sequía. Había situaciones difíciles que debían enfrentar. Imaginaros la tierra de Canaán 700 a.C., el día a día. De la misma manera, en los tiempos de Jesús, en la Palestina del siglo I, el pueblo de Israel también tenía muchos problemas. Estaban gobernados por un imperio pagano que los tenía subyugados, cargados de impuestos, oprimidos por fuerzas enemigas, humillados, añorando aquello que fueron algún día y nunca volverían a ser. Y viviendo también en este mundo caído donde hay hambre, enfermedad, muerte, dolor. Y también en la actualidad hay muchos problemas. Si hoy salimos a la calle y hablamos con la gente, el mundo está roto. Mira, ahora mismo acabo de hablar con un chico. He estado 1 hora hablando con él. Y si tú ves a ese chico por la calle, dirías, lo debe tener todo. Guapísimo. Bien vestido, tiene trabajo. Y se me derrumbaba como un niño pequeño, porque no puede tener lo que él cree que le va a hacer feliz en la tierra. Y está yendo a un psicólogo con las emociones destrozadas, roto por la mitad. Si tú sales a la calle empezarás a ver como gente que finge estar bien tiene depresión, gente que tiene ansiedad, que tiene problemas económicos, gente que tiene cáncer y le queda 1 mes de vida, gente que se le acaba de morir alguien. Acabamos de pasar una pandemia que nos ha tenido 3 meses encerrados en casa. Y yo que tengo al Señor, yo hablo por mí, yo veía un propósito en esto. Personalmente ha sido para mí un oasis. Pero la gente estaba deseando salir de esta situación para volver a hacer otra vez lo mismo. Seguir en esta rueda, en esta vorágine sin sentido, donde cada vez tienen más sed, más sed, más sed y nunca se sacian. Este mundo está roto. Cada época tiene sus males y cada persona sus dolores. Y como vemos, se cumple la Escritura cuando dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Vivimos en un mundo caído, un mundo en tinieblas, y está claro, y lo sabemos en nuestro interior, que estamos en el reino equivocado. Pero tanto el problema en la época de Isaías, como el problema en la época de Jesús, como el problema que tienes tú ahora, o que pueda tener yo ahora, o que tiene la gente de afuera en este preciso momento, no ha cambiado. La raíz de nuestro verdadero problema es que estamos en rebelión contra Dios. Son nuestras propias tinieblas espirituales. Nuestro verdadero problema es nuestra separación con Dios a causa de nuestros pecados. El verdadero problema que tenemos es que no nos hemos arrepentido, no hemos cambiado nuestro rumbo de vida, no nos hemos vuelto a Dios y por lo tanto viviremos en una profunda oscuridad interior, sea cual sea nuestra circunstancia. Ya te puedes poner guapo, ya puedes tener dinero en la cuenta, ya puedes maquillarte, puedes irte a discotecas y puedes tener millones de seguidores en Instagram, que tu vida sin Dios es una ruina. Y el fin de todo ser humano ante esta verdadera realidad espiritual es una expectativa horrible de juicio eterno. Todos vamos a perecer igualmente. Ese es el verdadero problema de todo ser humano en toda época. Ese es mi problema y es tu problema. Pero ahora Jesús vuelve a enviar su mensaje. En este momento vuelven a resonar las buenas nuevas que traen luz a las tinieblas. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesucristo vino a traer esperanza a este mundo. Jesucristo vino a traer salvación, vino a salvar lo que se había perdido. Y ahora mismo se está cumpliendo la profecía de Isaías en la que dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Porque cada vez que es predicado el Evangelio de la reconciliación, cada vez que un embajador del reino ruega con gemidos de su corazón diciendo reconcíliate con Dios, cada vez que pasa eso, aquellos que escuchan pueden tener la oportunidad de ver esa gran luz. Jesucristo resucitado, Jesucristo glorioso, Jesucristo reinando. Hoy es día de salvación. Hoy es día de que pongas solución a tu verdadero problema. Hoy es día de que vengas a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, de que todos tus pecados sean perdonados, de que tu llaga sea curada, de que tu lepra sea curada. Hoy es día de tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es día de arrepentirte para salvación, de correr a los brazos de aquel que nunca echa fuera a aquel que se dirige a Él con el corazón contrito y humillado. Hoy es día de venir al Rey, Salvador del mundo, porque hoy nuevamente, por misericordia del Señor, al escuchar las buenas nuevas del Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Amén.